Campeón. Un campeón es resiliente, disciplinado y comprometido. Una persona con fuerza de voluntad y hábitos inquebrantables. Toma decisiones inteligentes, cómo se alimenta, cómo invierte su tiempo y de quiénes se rodea. Creo firmemente que todos y todas podemos ser campeones, así que platicaré con los mejores atletas de México para motivarnos, desaprender y aprender con ellos. Estoy convencida que las características que desarrolla un campeón se pueden trasladar a nuestras vidas para ser mejores emprendedores, atletas, creadores y mejores seres humanos. Construye junto conmigo una mente de campeón. Yo soy Araceli Moguel, host de Mente de Campeón, un podcast de Café Sangre Azul. Hoy vamos a desmitificar algo que vemos muy común en el deporte. Lo vemos en Reels, en videos en TikTok, y la verdad es que yo soy muy culpable de caer en esta práctica, de pasar más tiempo en el gimnasio asumiendo que con eso veremos más y mejores resultados. Me declaro culpable de pensarlo e incluso de aplicar este mito en mi vida. Así que para este episodio invité a un verdadero especialista en el tema, alguien que nos hablará desde la ciencia, aplicación, pero siempre con los resultados del trabajo diario con atletas de alto nivel. Hoy me acompaña Rodrigo Medel, especialista en rendimiento deportivo y fundador de Octo Rehab and Performance, un proyecto que se ha convertido en un referente en Veracruz y en el país cuando hablamos de alto rendimiento bien hecho. Rodrigo es una verdadera leyenda en el mundo del performance, ya que ha trabajado con futbolistas profesionales y atletas de alto rendimiento, y su enfoque es muy claro. Primero la salud, después el rendimiento, siempre con estructura y conciencia. Y hoy está aquí con un propósito muy claro: ayudarnos a responder la pregunta: ¿entrenar más realmente te hace mejor atleta? Rodrigo, bienvenido a Mente de Campeón, ¿cómo estás? Hola, Ara, pues muy bien, gracias a Dios. Digo, muy buena presentación, muchas gracias. Bien, 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 la verdad que bien, y un gusto estar aquí con toda tu comunidad y bueno. Pues a mí me encanta siempre iniciar con el por qué la invitación, por qué también agradecerte que nos hayas dado el tiempo y por qué la importancia del tema, ¿no? Te comentaba antes de iniciar que tus videos, tus reels, tu contenido me apareció, obviamente el algoritmo siempre te va a mostrar lo que quieres ver, y se me hizo súper importante ver las distintas formas en las que puedes entrenar con atletas dependiendo del deporte, siempre sustentado en ciencia, un poquito retador, sí, también. Y entonces, pues dije, ok, lo voy a seguir. Siempre sigo a las personas antes de ver si hacen match o no con el podcast. Yo ya tenía este plan desde antes de enero. Y resulta que pues eres de Veracruz. Bueno, sí, ahorita vamos a hablar de Octo, y que pues aquí es donde tienes la sede. Te comentaba que yo también soy de Veracruz. Entonces, qué increíble que podamos conectar. Y pues mira, antes de irnos de lleno con el tema, me gustaría que pues te presentaras, ¿no? Para quienes no te conocen aún, ¿cómo defines tu rol en el deporte y qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Bueno, hay una bienvenida ahí un poquito rápida, soy Rodrigo Medel. Estudié fisioterapia primero, después me empecé a especializar en el rendimiento, tanto en México como en los Estados Unidos. Y bueno, mi rol en el deporte, yo siempre lo tengo muy claro, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y porque al final el deportista y el atleta te da, lo he comentado al revés, que para mí primero es estar sano y que el deportista esté sano para después tener un rendimiento, ¿no? Mira, hay momentos que obviamente te sientes rebasado por muchas razones, ¿no? Que con el deportista termina siendo un match que terminas compartiendo sus mismos, digamos, miedos o enfrentando esos retos de la misma manera con ellos. Y lo que me apasiona es eso, ¿no? Mejorar, lo que me apasiona es intentar marcar una diferencia y no desde la parte individual y no desde la parte del ego, sino marcar una diferencia real, ¿no? E impactar positivamente en la vida de las personas. Eso es lo primero. Y lo que más me apasiona es eso, o sea, ver al atleta cuando termina una sesión de entrenamiento, que a pesar de que haya terminado muy cansado,
él sepa y tenga ese convencimiento de que esa sesión lo va a poner mucho más cerca de donde quiere estar. La verdad es que ahorita me surgieron muchas dudas, y una de ellas, por ejemplo, es que, o sea, ¿cuál dirías que es la diferencia, entre una persona, o sea, que quiere como entrenar, pero que no su objetivo es como competir? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un atleta que hace ejercicio versus un atleta de alto rendimiento? O podemos no competir, pero ser de alto rendimiento. O sea, ¿cómo se clasifica eso? Para entender bien tu rol también. Sí, a ver, es muy buena pregunta esa, Sara, porque muchas veces pensamos que el deportista profesional es el único que tiene que tener un parámetros de salud, de rendimiento, de vida en general, ¿no? Y para mí no es así, o sea, para mí lo que hacemos día a día, por ejemplo, en Octo, que ya vamos a profundizar un poquito más adelante, pues es el rendimiento humano, ¿no? O sea, que puedas tener una estructura, o sea, nunca he dado que una persona que no realiza un deporte o no tiene objetivos competitivos, no pueda tener un buen programa de entrenamiento, una buena estructura como si fuera un profesional. O sea, no solamente el entrenar bien es para profesionales. Claro que ya en el mundo profesional demanda otras cosas, ¿no? Te dedicas a ello, toda tu vida te dedicas a ello, pero al final el empresario, la persona del día a día, la señora que va al súper y carga a sus nietos, pues al final es un rendimiento, o sea, lo que ellos quieren rendir es en esas actividades, ¿no? Pues al final sí son personas de alto rendimiento, aunque no se dediquen su vida al deporte, pero pues rendir en la vida al final creo que es mucho más importante. Además hace todo el sentido también con la finalidad del podcast, porque justo yo digo que este podcast es para campeones y campeonas, pero no únicamente en deporte. O sea, si tú quieres ser Claro. campeón en tu empresa, campeón justo, hay activistas sociales, o en donde tú quieras ser campeón, te puedo decir que todo lo que nos han compartido los atletas se puede aplicar a tu vida diaria para ser justo el campeón que quieras en tu ámbito. Y esto también me lleva a que a veces, pues, creemos que también el único ganador cuando alguien, se sube a un podio, y se lleva una medalla, pues, es el atleta, pero hay personas detrás de esto, ¿no? Hay un trabajo que, se puede ver reflejado. A mí me encanta, no sé, imaginarme que está el atleta, pero que está justo su fisio, su nutriólogo, que está su preparador físico, o sea, que hay mucha gente alrededor de él y de ella, incluso vimos hasta su representante en marketing, o sea, todo tiene Claro, que ver sí. con el éxito. Y en este caso, o sea, tú cuando ves a un atleta que tú, preparaste, ¿sientes la misma emoción? O sea, es también como que mi Sí, duda, ¿qué es lo que claro, sientes? Porque no estás ahí, pero sí estás ahí. sí. Sí, a ver, comentaste algo que a mí me hace mucho clic y es parte de mi filosofía, ¿no? O sea, pues, entre el ganar y el perder, o el no solamente es me subí al podio, porque incluso, pues bueno, digamos, el podio, pues nada más entran tres. Y a lo mejor y hay 100 atletas atrás de ese podio, ¿no? Que calificaron a esos Juegos Olímpicos, que calificaron a tal competencia, a tal mundial. Y muchas veces catalogamos el no ganar como el fracaso, ¿no? Y no es Ujú, así, o sea, porque en la vida lo he leído y lo he aprendido de diferentes autores, ¿no? No es algo que lo que vaya yo a decir es totalmente mío, pero pues en la vida muchas veces fracasamos más de lo que tenemos éxito, ¿no? ujú. Claro que celebramos mucho más el éxito y todos hemos tenido esa parte, ¿no? Que ya hablaremos, pero pues muchas veces eso, ¿no? O sea, si nos vamos a esas pequeñas derrotas que vamos teniendo en el día a día, pues evidentemente hemos tenido muchos más fracasos que victorias. Y pasa en el deporte, ¿no? O sea, LeBron James ha perdido, ¿no? Una cantidad de puntos, torneos, etcétera. El máximo ganador del básquetbol de la NBA es Jordan. Y pues bueno, ¿no? Tiene 6 anillos, me parece, y jugó mucho más de 6 temporadas. Entonces, o sea, perdió muchas veces más de las que ganó. Entonces, para mí eso se tiene que ir hacia el proceso y el proceso es el que se tiene que premiar, ¿no? O sea, esa cantidad de esfuerzo que tú invertiste y disciplina en lograr ese objetivo, desde ahí ya eres una persona exitosa. Y se traslada a la vida totalmente porque es eso. O sea, en la vida nos esforzamos, cada quien en su ámbito, precisamente para esa, para poder tener éxito, pero el éxito termina siendo efímero porque te dura segundos, Poquito. minutos, Ujú. y el proceso que metiste 1000 horas para llegar a ese objetivo es donde se tiene que disfrutar y donde se tiene que saber, ¿no? Entonces, esa parte de formación de personas de alto rendimiento
es vital, entonces por eso quería profundizar esa parte que a mí me hace muchísimo clic. Y sí, o sea, lo que yo siento cuando un atleta consigue su objetivo, no es tanto que hayamos hecho bien o mal el trabajo, porque tenemos la certeza que estamos trabajando bien, tanto el atleta como yo tenemos la certeza que los factores que lo llevan a estar ahí está bien. El día que le toca levantar el título, que le toca, tener medalla, el día que le toca celebrar, celebramos todos y evidentemente a todos nos encanta ganar. Y sin duda siento lo mismo que el atleta, ¿no? O sea, es esa conexión total que creo que debe existir sí o sí entre el entrenador y el deportista. Y bueno, esa sensación es muy bonita, para eso trabajamos todos los días, aunque nos toca muy poco, ¿no? En la vida. Qué padre, qué increíble filosofía. Sí, bastante la parte de el disfrutar el proceso, y de al final de cuentas, pues, obtener tu resultado, pero que no depende directamente también de tu esfuerzo, ¿no? O sea, hay muchos Claro, factores que también entonces, me encanta que si viviéramos también como solamente disfrutando esos momentitos, pues, no sí, ¿no? viviríamos realmente felices. Y aquí va mi siguiente pregunta, porque me gustaría saber que, pues, después de tantos años en este mundo y de entrenar atletas, de tantos deportes, y, ¿qué parte de tu trabajo sigues viviendo, o sea, con la misma emoción? Porque en el día a día, pues, te digo, no puedes obtener las medallas todos los días, no te puedes emocionar en ese sentido. Lo acabas de comentar, la clave está en Sí, el claro. proceso. Entonces, para ti, ¿qué es lo que te emociona de tu trabajo todos los días? Porque aparte lo compartes y lo contagias, como de, se ve que a Rodrigo le encanta lo que hace. Claro. A ver, sin duda me apasiona lo que hago, o sea, sin duda, todos los días lo disfruto, ¿no? Llevo al gimnasio a las 5:45 de la mañana, 5:50, y nunca me he levantado diciendo, o sea, me he levantado cansado, me he levantado, sí, pero nunca he hecho así como de, bueno, me tengo que ir a trabajar. Pero pues, siempre he dicho que soy un afortunado y se lo comparto a mi equipo. Somos unos afortunados de dedicarnos a lo que nos encanta hacer. A ver, no he perdido ese fuego que tienes adentro en ninguna sección de lo que hago, en el día a día, de lo que me dedico. Muchas veces perdemos el enfoque y nos pasa a todos, y ahí es donde quizás tienes algunas dudas. Pero, a ver, yo disfruto, si me pudieras preguntar lo que más disfruto en lo que me gusta, es ese primer momento donde el atleta te cuenta sus objetivos con un poco de miedo quizás, o no miedo, sino ese temor de que, pues, inseguridad de no sé si lo vayamos a alcanzar o no. Y al momento de que hacemos clic, hacemos un plan de trabajo, le explico cómo vamos a trabajar, me explica él su calendario, las horas, los 2 sabemos que esa inseguridad ya terminó. Estamos con esa parte de sí, lo vamos a conseguir, ¿no? Porque Ujú. vemos al atleta que está enfocado, que está disciplinado, el atleta tiene la certeza de que estamos trabajando bien, que va a llevar un buen programa de preparación física, de recuperación, de fisioterapia. Y en ese momento esa inseguridad se pierde, porque al final uno está inseguro cuando no está preparado para algo, ¿no? O sea, cuando dice, llego al momento, pero llegas a un examen y no estudiaste y pues vas con esa inseguridad, ¿no? Pasa lo mismo. Cuando Ujú. estudiaste, y tienes todo y tienes toda esa preparación, pues llegas, al examen con esa confianza que necesita el deportista al momento de competir. Entonces, eso creo que es lo que más disfruto en mi trabajo. Quería preguntar también de que justo si es un o sea, si no es una persona que vaya a competir, ¿cómo basa su objetivo? O sea, me gustaría, no sé, llegar a este tipo de o correr 21 kilómetros, ¿no? O ese tipo de estructura física, no sé también si se pueda, o solamente te guías por qué tipo de meta para entrenar a alguien. Sí, a ver, el objetivo realmente no es, y no solamente hablo de los atletas profesionales, ¿eh? Hay una señora que llegó apenas y nos dice: "Oye, a ver, yo quiero correr un medio maratón, nunca lo he corrido, tengo más de 50 años, nunca he podido correr más de 5 kilómetros", ¿no? Y eso es al final esa parte de esa pasión de que dices, a ver, es una atleta, es una deportista con su objetivo claro, ¿no? Nosotros somos el medio para que ella lo pueda ayudar, para que pueda conseguirlo, ¿no? Entonces, pues es ese privilegio de poderlo hacer, ¿no? Entonces, no nada más es lo con los profesionales, e incluso no solamente sola con la gente que hace deporte, ¿no? Por decir: "Oye, Rodrigo, yo quiero mejorar mi composición corporal, quiero verme mejor". Realmente, cuando logramos ese objetivo, no sabemos
el grado de impacto positivo en su vida que tiene, ¿no? En la Ujú. seguridad, en su trabajo, en sus relaciones, incluso interpersonales. O sea, todo lo que mejora y le engloba, porque al final es integral, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre hacemos, o sea, es algo que, así como historia clínica que existe, está nuestra pregunta de qué objetivos tienes. Y si el atleta no tiene ningún objetivo y como que no, pues nada más me mandó el doctor a entrenar porque tengo que hacerlo, pues esa es la primera tarea, ¿no? Entre nosotros y el deportista. Tenemos que ir por un objetivo. Tu objetivo puede ser tan sencillo que lo podamos encontrar en la primera semana o tan complicado que nos tarde un año en conseguir. Pero tenemos que Ujú. partir, ¿no? De qué quieres tú conseguir. Y ahí es donde pues realmente nace esta motivación interna del deportista también de decir, pues bueno, voy, ya estoy aquí, ya tengo un objetivo, pues voy con todo, ¿no? Cuando llegan personas, igual ya llegamos, porque también te digo, me identifico mucho con el tema, con muchos mitos, ¿no? Lo que yo veo al momento de también ver tu contenido es que no son entrenamientos tradicionales, ¿no? O sea, veo como muy funcional, cuando estamos como tan arraigados con ciertos mitos que ya, que se vuelven hasta creencias, ¿no? Pues también es como jugar, o sea, hacerle entender a la persona que confía en tu método y que va a suceder el resultado que quieres. Y justo era el tema que te proponía, ¿no? Porque también es algo que tú compartes muchísimo, que, pues, tenemos también esta concepción de que el pasar más horas en el gimnasio es sinónimo de dar más resultados, ¿no? Sí, claro. Y te digo, veía reels, muchos TikTok de mientras tú duermes, ¿no? Yo entreno, pero sí te hace sentir hasta mal de que si estás acostumbrado a entrenar 2 3 horas, pues lo que tal vez tu cerebro asocia es voy a tener más resultados. Y no sé si tú puedas, pues ayudarme a desmitificar eso o a confirmarlo, ¿no? Para eso estás aquí, para saber. Mira, para poder lograr un objetivo dentro del entrenamiento hay muchas variables, ¿no? Una variable es el tiempo, pero también otros factores como la intensidad, como el tipo de entrenamiento, como incluso la pausa entre un ejercicio y otro, o un conjunto de ejercicios y otro, cuánta pausa necesitas. Entonces, para mí, centrarse en el tiempo es como decir, voy a hacer un viaje y me tardo 9 horas. Perfecto. Entonces, entre eh, tomar un vuelo que me toma 1 hora a un auto que me toma 8 horas, ¿qué va a ser mejor, no? Y entonces, lo que nosotros buscamos es optimizar el tiempo del deportista para aquello que más le va a, a una que lo va a utilizar y más cercano a sus objetivos lo va a poner, pero entrenar más no significativamente será mejor. Hace poco hablaba ahí en mis redes, subí ahí unas historias. La fisiología para toda la gente que nos escucha es, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un ejercicio? ¿Qué pasa dentro del cuerpo, no? Es mucho más importante entender qué pasa dentro del cuerpo que entrenar más. Y hablaba precisamente que tenemos nuestras células, dentro de nuestras células hay algo que se llama la mitocondria. La mitocondria es ese organito dentro de la célula que nos da la energía, ¿no? La energía en el día a día, la energía muscular y bueno, es ella es la encargada de producir, ¿no? Y hace poco, en un estudio científico, hicieron las 2 pruebas, ¿qué sirve más? ¿Ser más intenso o más volumen? O sea, más tiempo. Entonces, el grupo de deportistas que entrenaba más tiempo, las mitocondrias las duplicaba, es decir, en lugar de tener un número, supongamos si tenía 3 mitocondrias, tenía 6, ¿no? Entonces, duplicaba el número. Y el grupo que trabajaba más intensidad se mantenía con el mismo número, pero se optimizaba la función de la mitocondria. Y al final hacían un estudio en donde veían qué producía más, si más mitocondrias o las mismas mitocondrias con una optimización o que funcionaran mejor. Y fisiológicamente resulta que mientras tú tengas el mismo número de mitocondrias funcionando a su 100% o mejorando su funcionamiento, ibas a tener muchos más resultados, mucho más energía, mucho más producción de ATP, que es la energía que tenemos hoy en día. Entonces, hoy la ciencia nos viene a desmentir muchos mitos, uno de ellos es ese, ¿no? Es priorizar la calidad de entrenamiento sobre la cantidad. No necesariamente por pasar más horas en el gimnasio vas a tener mejores resultados. Es como decir que para entrenar para un maratón tienes que correr más tiempo y si hoy corriste 1 hora, mañana corre 1 hora y media y después corre 2 y después corre 3, ¿no?
sencillamente eso no te va a mejorar el rendimiento, como si tuvieras un plan específico que a lo mejor si invertiste 40 horas eh, entrenando, con este objetivo es 25 horas teniendo mejores resultados. Porque a mí lo que me interesa es que cuando que tú tengas el tiempo para una recuperación efectiva. Y si tú entrenas más, vas a tener menos tiempo. Entonces, lo único que haces es fatigar al cerebro, fatigar al sistema nervioso, y después vienen síndromes como el síndrome de burnout y, bueno, algunos otros de fatiga excesiva del sistema nervioso. Qué importante todo lo que acabas de comentar y te lo decía porque yo estoy, o sea, en una batalla, Sí, llega hasta, bueno, en mi caso, por ejemplo, que acabo de subir un episodio hoy de Night Fit Journey, de que llevo tantos años en el gimnasio, me he topado con muchos entrenamientos, mucho tipo de dietas, mucho tipo de coaches, claro, mucho tiempo, entonces vas aprendiendo y tomando un poquito de lo que te sirve, pero justo, hablaba el que queremos el balance, o sea, entre el tema profesional, ¿no? O sea, tenemos el claro, trabajo, que eso es como que un promedio de muchas personas, ¿no? Tenemos el trabajo, tenemos la familia, nuestros proyectos claro, personales, dormir, y entrenar, todo, ¿no? En un día, claro, ¿cómo te da tiempo? O sea, y era como esta parte del querer balancear y, pues sí lo hacemos, ¿no? Un entrenamiento de 3 horas, digo, yo estaba 2 horas de gimnasio más una de cardio, claro, pues, ¿a qué hora podía hacer esto? Yo sacrificaba, porque digo, en mi caso yo sacrificaba el dormir. Entonces, pues, como que entendiendo y armando piezas, hoy justo yo me inscribí a un reto porque no puedo hacer ejercicio, me acabo de operar la nariz sí, y, sí, y dije, bueno, voy a entrenar mi mente, que justo salió este tip de una atleta, se llama Ámbar García, le mando de alto rendimiento, ella, es de lucha y ella sí, decía, mira, he tenido lesiones, lo que yo hago es, no entreno mi cuerpo, entreno mi mente, ¿no? Y medito y trato de concentrarme y trato de estudiar. Y se llama Gana tus mañanas con Osotrava. Pues él justo dice, o sea, hoy entrevistó bueno, a alguien oye, y a uno le dijo, hoy me despierto yo me despierto a las 11 de la mañana, pero mi hora más productiva es en la noche, pero, o sea, como que cada quien, ¿no? Pero lo que comentaba era, pues, el dormir, o sea, un episodio entero le dedicó, o sea, una clase a dormir y al sueño. Y dije, es claro, que yo no puedo sacrificar mi sueño, ¿qué hago? Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, optimizar el tiempo, porque pues ya a que des resultados a lo que tú buscas. Y esto o sea, la verdad es que hace match con las dudas que también muchas personas a mí misma me la dicen de cómo te da tiempo a hacer todo, ¿no? O claro, sea, ¿cómo le haces para? Y yo en el episodio me vulneré, la verdad, dije, sacrifico el dormir. O sea, porque es lo que no pongo en redes, de no voy a poner sí, dormí sí, 8 horas. obvio, claro, Entonces la sí, gente ve que la morra tiene un podcast, que tiene un sí, trabajo, que va al gym, que le encanta, pero pues no ven que lo que yo estoy sacrificando, y ahorita veo las consecuencias también que justo lo acabas de comentar, no una buena recuperación, no un buen descanso, no te va a dar los resultados, ¿no? claro, Entonces, la gente también puede confundir, o sea, lo que es, por ejemplo, estar cansado a estar, por ejemplo, agotado por el claro, entrenamiento. Que hoy decía otra, pues es que la gente dice, es que no me concentro, ¿no? Mentalmente, claro. si es que no dormiste bien, no descansaste bien. ¿Ustedes también trabajan en esa parte? Sí, mira, existen dos tipos de fatiga, ¿no? Para a grandes rasgos, la fatiga central y la fatiga periférica. Periférica es toda aquella que se lleva regularmente muscular, por medio del entrenamiento, que me siento cansado, este dolor muscular después del entrenamiento, o que tuve un entrenamiento duro ayer y hoy me siento un poco más cansado, pero al momento ya de activar y de hacer una entrada en calor, ya se activó mi cuerpo. Está bien, porque tu cuerpo no entra en un proceso de recuperación, ¿no? Todas las células están centradas en recuperarte y eso es fatiga periférica y es normal que todos la tengamos. La fatiga central es la fatiga que a mí como especialista más me preocupa porque cuando tú haces una gran cantidad de entrenamiento, ¿qué pasa? Mal dosificado, porque, a ver, puedes entrenar muchas horas, porque hay, en casos muy puntuales, el volumen del entrenamiento puede ser beneficioso por un corto plazo, ¿no? Entonces, esta fatiga central es este sobreentrenamiento que hice, fatigó a mi sistema nervioso, o sea, a mi cerebro, ¿no? Al que manda, y entonces yo ya tengo
disminución de funciones cognitivas, por ejemplo, o sea, tomo decisiones equivocadas, o me tardo más en concentrarme, no puedo incluso tomar una decisión como que quieres, el café frío o caliente. Ese tipo de decisiones nos cuestan. ¿Por qué? Porque es una fatiga central. Y viene desde un plano físico, puede venir, pero también desde un plano mental. O sea, cuando nos desvelábamos estudiando para un examen, ¿no? La cantidad, porque muchas veces la gente o todas las personas quizás piensan que pues mientras más gastamos energías entrenando, moviéndonos, ¿no? Y el cerebro gasta una cantidad de energía mucho mayor, ¿no? A la que nosotros consumimos de forma movimiento, ¿no? Entonces, esta fatiga central habla de eso, que todos mis estímulos físicos, voy a hablar solamente de la parte física, tienen que ir encaminados a que mi sistema nervioso y mi cerebro se adapten con una suficiente recuperación para poder volver a hacer el mismo estímulo. Es decir, si está bien, quieres entrenar fuerza, perfecto, quieres desarrollar hipertrofia, está perfecto, pero no puedes cargar y hacer siempre lo mismo, ¿no? Y es por eso que existe la estructura del entrenamiento. Y ahí es por eso que el profesional entra a decirte, el lunes vamos a trabajar esto, el martes vamos a trabajar esto, el miércoles vamos a trabajar esto, pero necesitas recuperación, el jueves vamos a trabajar esto, pero necesitas tina de hielo, sauna, masaje, etcétera. Creas una estrategia entre carga y recuperación y ahí es donde realmente se construye y empiezan a venir los cambios. A mí me decían deportistas, no mames, Rodrigo, yo, perdón por la palabra, pero me decían, a ver, yo entrenaba 3 horas y hoy ahorita entreno 1 hora y media, 1 hora 15, 1 hora y tengo mejores resultados. ¿Por qué? Porque buscamos principalmente que haya un estímulo y una adaptación. Que la cantidad del estímulo sea suficiente para la cantidad de recuperación que tiene el deportista y pueda estar al 100%, ¿no? El mejor método de recuperación que existe en el mundo es dormir. No va a existir otro método más importante que dormir. Entonces ahí es donde se restauran las funciones cognitivas, físicas, etcétera. Mientras nosotros recuperemos al sistema nervioso, o sea, al cerebro, tú estás lista para cualquier competencia. Entonces, eso cuidamos mucho. Y muchas veces ese sobreentrenamiento lleva a ese ciclo vicioso de estancarme y además de estancarme, frustrarme, empezar a perder mi estabilidad emocional por cosas. ¿Por qué? Porque mi estímulo está siendo mayor que mi recuperación. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar a gestionar las cargas, se llama. Pero bueno, es eso. Entonces, cuando hablamos de deporte, hacemos un lado a la toma de decisiones. O sea, hay deportes que durante el periodo de competencia, por ejemplo, el fútbol, se toman entre 3.000 y 5.000 tomas de decisiones durante un partido de fútbol. Pues eso es muy desgastante al cerebro también. Tenemos que tomar en cuenta eso porque somos integrales. Entonces, eh, sin duda esos dos tipos de fatiga existen y esa fatiga central es la que hay que cuidar, ¿no? Y el burnout es el que está a la orden del día y hoy en día más que nada porque hacemos todo, ¿no? Hacemos podcast, hacemos entrenamiento, trabajamos, tenemos nuestra familia y al final nada es negociable, o sea, no es de que digas, pues es que todo lo que hago es importante y me gusta hacerlo. Simplemente hay que optimizar la forma de hacerlo, siempre con ciencia. Yo te hablaba de que tenemos, o sea, muchos de los, como conceptos erróneos que tenemos, em, esto es uno, pero también te puedo poner cualquier otro ejemplo de que, no sé, toma magnesio, ¿no? Eso lo ves en un Claro, reel para descansar mejor. Y en el otro de ves un reel, lo pasas y el magnesio es lo peor que te puede pasar. Lo descansa, pero si descansas, estás fallándote a ti mismo, ¿no? Y claro, no sí, tienes no, claro, compromiso. Entonces, vimos tanto contenido en redes que ahora pues claro, estamos expuestos a eso y te va a atrapar el que sí. tenga casi casi mejor diseño. ¿Qué nos recomendarías tú como profesional para entender esto y para realmente discernir en qué contenido es el correcto? O sea, no sé, irnos al feed y ver que son especialistas o Claro. ti qué consejo nos darías a esas personas que justo consumimos y no sabemos ya ni qué es correcto ni qué es lo que debemos hacer de acuerdo a nuestro cuerpo. Sí, a ver, antes, yo hay veces que doy cursos, ¿no? A profesionales. Y antes, nuestro principal problema hace unos años, ¿no? Hablo de 15 años atrás, era la falta de información, o sea, la falta del acceso a la información. Hoy en día tenemos todo lo contrario y puede ser un problema mayor, que es tenemos exceso de información. Podemos buscar un artículo científico que diga
el entrenamiento que más dure es el que mejor resultados tiene. Y también tenemos otro artículo que dice, el entrenamiento más intenso es el que mejor resultados tiene. Los dos tienen aval científico, los dos tienen sustentados. Sí. Esa capacidad de discernir, obviamente, en esos casos muy puntuales, pues les corresponde a los profesionales, ¿no? O sea, porque una persona, los dos artículos científicos hablan de lo mismo, están sustentados con la ciencia, pero a nosotros como profesionales nos corresponde leer el artículo primero, no irnos solamente por el título, y además de leerlo, identificar co- en qué grupo se hizo. No es lo mismo, se hizo en 25,000 personas y demuestra que la intensidad es mejor que el volumen, o se hizo en 4 personas, ¿no? Eso es uno primero, el grupo. Es, eh, existen diferentes cosas, pero hoy en día, por ejemplo, vemos lo mismo en redes, ¿no? Lo que decías, exceso de información en redes. Tómate la proteína antes del entrenamiento, tómatela después, mejor tómatela durante y la creatina. Bueno, primero, el cuerpo es el rey, el cuerpo manda y uno tiene que conocer su cuerpo, es el primer consejo que yo daría. Uno tiene que conocer su cuerpo y a partir de ahí discernir sobre qué me funciona y qué no me funciona. Pero además de eso, también acercarte a especialistas, ¿no? Yo siempre he dicho, no existen expertos en todo. O sea, aquel que te habla de nutrición, pero también de entrenamiento, pero también de rendimiento, pero también de un poco de medicina y un poco de... no existen expertos en todo, ¿no? O sea, una misma persona no puede ser experta en todo. Entonces, creo que a partir de ahí también puedes discernir aquel que te da una dieta y no es un nutriólogo. Creo, además de que es antiético, pues las personas también lo pueden identificar, ¿no? O sea, con preguntas, oye, tú eres nutriólogo o algo. Pues, tratar de cuidar su cuerpo porque al final los que van a hacer eso y los que van a introducir eso, ese alimento a su cuerpo son, pues somos nosotros, ¿no? Incluso los suplementos que compremos, solamente una pregunta a ChatGPT, oye, investiga este suplemento y dime qué laboratorios lo avalan. Mm, Está tan sencillo como eso. Y eso nos va a dar un poco más de decisión. Y bueno, hay que acordarnos que las redes pues solo mostramos lo que queremos mostrar, ¿no? O sea, ujú. hay mucho detrás. Y también entender que pues hay muchos personajes dentro de redes sociales que, pues, ¿qué es eso? O sea, es un personaje, no está mal, simplemente está tratando de tener más seguidores, más ventas, etcétera, que al final es eso, ¿no? Es como la tele de los 80s. No es un regaño, pero a ver, a la comunidad que nos está escuchando realmente a veces queremos, y me ha tocado, ¿no? De que, pues busco el coacheo, ¿no? Oye, pero tú no me das nutrición y se enojan, ¿no? Si no, Sí, es que claro. aquel sí me da dieta y me da el coacheo por 300 pesos menos, pues mejor Sí, voy por él. O sea, entender que, claro. pues, como dices, cada quien es especialista en eso y al final, pues, es inversión a tu salud, ¿no? O sea, porque Claro. también dicen, bueno, no puedo invertir en todo, pero pues también es el realmente entender que esa persona justo no te va a dar como lo necesario y eso es lo que aquí me surge esta pregunta, porque tú te rodeas de varios especialistas. O sea, yo veo tu equipo de trabajo muy grande y entonces aquí también me gustaría pues abordar el tema de Octo. O sea, ¿por qué nace Octo? ¿Cuál es un poquito de la historia y cómo es que te has rodeado de gente? Porque aparte vi una foto y está justo una atleta que entrevistamos por acá, que es Lolita, que le mando muchos Ah, bueno, saludos, sí, ahí le buenísima, sí, dices. claro. Y yo de que, ¿cómo que tiene una atleta olímpica en su equipo? Y también he visto la calidad de los atletas que has entrenado. Sí. Pero el cómo es que nace Octo, sí también tiene que ver este tema, no sé, yo lo estoy imaginando de que justo hay una necesidad de profesionales, porque ahorita pues le compramos por el aspiracional, ¿no? O sea, yo quiero verme Ah, como esta figura en redes sociales y entonces pues le compro el plan expresivo, ¿no? Que yo lo admiro mucho, te lo juro, y lo soy súper fan, pero que decía, te quieres poner así en 2 meses. Y era de que súper, una persona, pues se veía con obesidad y de la nada ya así marcadísima, como cuando sí, sí, dices, claro, sí, sí, esto sí. es una mentirota y hay gente que se lo puede comprar. No sé si de esta necesidad también, surge Octo. Quiero saber la historia, ¿no? El chismecito de Sí, Octo. bueno, yo fui futbolista profesional y desde que jugaba yo siempre pensaba que necesitaba haber un lugar en donde la gente pudiera tener acceso a entrenar
con una estructura de forma profesional como se hace en el deporte profesional. O sea, que no necesites ser profesional para entrenar bien, ¿no? Porque es eso nada más, entrenar bien. O sea, entrenar con una estructura, con un programa, con algo que va hacia ti. Por eso es que no todos nuestros planes son personalizados. O sea, es de acuerdo a tus objetivos. No es que vayas a venir a hacer la rutina genérica para todos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y Opto nace a partir de esa idea hace muchos años. Posterior ya, cuando terminé de estudiar y estuve trabajando en algunos lados con algunos futbolistas de forma privada y así, eh, pues bueno, nace Opto. El nombre Opto viene del griego 8. ¿Y por qué 8? El Monte Everest está a 8.8 kilómetros de altura, es el punto más alto de la Tierra, ¿no? No existe otro punto más alto de la Tierra, entonces está a 8.8 kilómetros de altura. Y nuestra filosofía es llevar a su punto más alto a cada deportista, ¿no? Es la primera vez que cuento la historia. Creo que en redes está vale. Ah, Y ese es el objetivo, llegar a su punto más alto de rendimiento, de salud o cual sea tu objetivo, a llevar a esa persona a su punto más alto. Y entonces, pues nuestro logo por eso es una montaña, ¿no? Que es el Everest, es el Mural Everest. Siempre hago mucho hincapié y cuando platico incluso con mis entrenadores y con la gente que me pregunta y que como que se acerca a saber eso, siempre pues la vida es así, es una montaña y una montaña nunca se va a subir solo. O sea, es imposible que una montaña la suba solo. Y te tienes que rodear de gente que esté dispuesto a subir esa montaña y que en esa montaña nos ayudemos todos a llegar a la punta, ¿no? Y la punta para todos, que sería como digamos el éxito, pues pueden ser muchas cosas. Para alguien la punta puede ser tener salud, ¿no? Otra, ganar el campeonato mundial, otra, calificar a los Juegos Olímpicos. Yo quiero correr mi maratón a mis 50 años, mi primer maratón, o simplemente yo quiero entrenar bien y estar bien físicamente. Entonces, lo que buscamos y tratamos de ser, somos ese canal para que cualquier persona que llegue pueda alcanzar ese punto más alto. Y después, pues existirán quizás otros puntos después de descubrir su punto más alto que a lo mejor dicen, ahora quiero esto, ¿no? Entonces, bueno, así nace Octo, esa es un poco de la historia del nombre, del por qué. Y precisamente fue pensado en eso, o sea, que todo el entrenamiento siempre sea pensando en el deportista y que tenga una estructura. Si quieres venir a mejorar tu composición corporal, mejorar tu masa muscular solamente con levantamiento de pesas, está bien. Te vamos a ayudar a crear un programa específico para que tú logres tu objetivo sin hacer entrenamiento, no, ¿no? ujú, ujú, Es decir, quiero mejorar mi consumo máximo de oxígeno porque hoy es un valor que nos ujú, ayuda mucho para la longevidad. Ok, no necesitas correr 40 minutos, ¿no? Mediante hits cortos, largos, mediante estrategias de entrenamiento, puedes conseguir lo que en 20 minutos, mejores resultados que lo que lo que conseguirías con un, digamos, entrenamiento genérico. Entonces, eso así nace, y siempre les digo a mis entrenadores que no venimos a cansar a la gente, o sea, no nos dedicamos a cansar a la gente, es ajá, porque bueno, no es un indicador de qué tan cansado acabé, qué tan efectiva fue la sesión. Hay veces que ujú, sí, ¿no? Tratamos de llevarlo a ese límite y mejorar esa zona roja y de llevarlos ahí, pero hay veces que no. Eso es la parte de la especialización. Y no nos dedicamos a cansar a la gente, sino que a que cumpla sus objetivos mediante la ciencia, mediante experiencia, y por eso es que me rodeo de profesionales como Lolita, ¿no? Que fue doble olímpica, y todo mi equipo de trabajo. Germán, que es igual exfutbolista, Fabián, que otro exfutbolista, y importante es que todos estudiaron, o sea, todos tienen la licenciatura, ¿no? En bienestar y deporte, en cultura física y deporte, o sea, no es nada más el hecho de que jugar un deporte me da la oportunidad de entrenar a alguien. Entonces, eso siempre es lo que busco en mi equipo, y bueno, ese equipo es el que al final ayuda a toda la gente a cumplir la filosofía de otro. qué padre. Y sí, justo es rodearte de personas que compartan tu filosofía y de que realmente puedan entender bien el deporte desde todas las perspectivas, porque justo te iba a decir que si no te ha llegado una meta que te asusta, o sea, como de quiero llegar a Olímpicos, o sea, si alguien dice eso es como de wow, tú te sumas, tú dices vas y se puede, o si llega a asustarte de alguna forma Sí, a ver, también tenemos que ser muy realistas con el deportista porque también somos ese medio. No es que nosotros tengamos que decir, no lo vas a conseguir, pero Ujú, a ver, como el ejemplo que me ponía, ¿no? El programa que en 2 meses te pone de tener obesidad a estar, sí,
y me dice: "Oye, en 2 meses quiero estar así porque me voy a ir a un viaje así". Bueno, de principio es imposible, no lo vamos a conseguir. Okey, Claro que si hoy tienes 20% de grasa y quieres alcanzar 18% de grasa, sí, te vas a ir con menos grasa, te vas a ir más funcional, te vas a ir más fuerte, te vas a mover mucho mejor, te vas a sentir bien. Y después tendremos que seguir trabajando, pero tampoco podemos, por vender, ¿no?, algo, mentirle a la gente. Tenemos que tener esa ética siempre de alcanzar. Y sí nos ha tocado, pues, metas de alcanzar oros olímpicos. Por ejemplo, tuvimos una gimnasta, juvenil que decía: "Yo quiero ir a un mundial", ¿no? Y quiero ir a un mundial de gimnasia en trampolín, y quiero ir a un mundial, y quiero prepararme. Y bueno, ¿no? No, el 2024 lo consiguió, fue a Londres, y bueno, guau. una muy buena experiencia, pero al final es eso. Y ese compromiso, claro, que Ujú, es una presión positiva para el entrenador, para el atleta, pero esa presión al final te saca de tu zona de confort. claro. Y, y es un privilegio tener ese tipo de presiones. Sí, sí, justo, pues qué increíble historia que justo no la habías compartido en otros lados, entonces Claro, ¿no? está padrísimo. Y sí, la verdad es que también esta es la invitación a que, a ver, yo siempre he dicho que yo soy Kim Rat y lo que tú quieras, ¿no? Y eso, pero justo sí se me ha cuestionado y en verdad a nivel hasta psicóloga, así justo el lunes le decía, es la primera vez que yo me tomo un break tan grande, o sea, después de tantos años, y hablamos un poquito de esto y me cuestionaba, ¿no? ¿Y por qué no intentas otro tipo de entrenamiento? O sea, de que si ya lo estás haciendo siempre de esta manera, a veces el miedo al cambio, ¿no? Y aquí tengo también, estoy segura, muchas personas que escuchan que es esto y ya, y a veces nos reclamamos a nosotros mismos, porque eso también es mi otra pregunta, de que es que yo estoy haciendo algo mal, yo no le estoy poniendo el peso que es o el adecuado, entonces Claro, la culpa claro. entra acá. Y, por ejemplo, ahí me gustaría saber, que, a ver, aquí lo tenía, que has comentado tú también, porque esto lo he visto, que el problema no es el atleta, sino el método y, o sea, cuál es, o cómo se ve un mal método aplicado en la práctica, porque, pues, también te digo, o sea, la Claro, culpa, se lo dije a mi equipo, apenas yo soy mi mayor juez, y es eso, ¿no? De que sí, no le estoy metiendo suficiente, no estoy entrenando, claro. pero nunca me había cuestionado más allá, y digo, como que toda esta semana ha sido Sí. mucho de cambios. Tú como, pues, nos comentas que se vería un mal método en la práctica. Mira, tuve un profesor en esta preparación que tuve dentro de escuela de Estados Unidos y todo, y que siempre me hizo mucho clic y se me quedó guardada, ¿no? Y hoy me viene a la mente que la pregunta que me dices, me dijo, o sea, decía, ¿no? A mi grupo, hay deportistas que mejoran a pesar del entrenador. O sea, Ujú, no porque tenga resultados, eh, en algo, necesariamente es porque estás entrenando bien, ¿no? Entonces vemos que, o sea, claro que el resultado sí es es un, indicador de que vas bien, pero si una persona viene que hace muchos, años no hace ejercicio, cualquier cosa que le pongamos a hacer de movimiento le va a ayudar. Momento en donde necesites ya un especialista para poderte llevar a ese punto donde no has podido llegar en años, qué está pasando, ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, siempre se me quedó como, hay deportistas que mejoran a pesar de su entrenador. Y porque el movimiento siempre te va a hacer bien, ¿no? O sea, siempre te va a hacer bien, siempre te va a mejorar la salud, pero la clave es, mejorar la salud mediante un sistema que esté probado, que tenga ciencia, que no nada más sea, vamos a cansarte hasta el máximo para sentir que entrenaste y listo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro sistema es un sistema muy flexible, o sea, es un sistema basado en la ciencia, sí, pero que sí tiene pilares muy marcados, en donde sí o sí tiene que trabajar el deportista. Por ejemplo, venga solamente a levantar pesas porque tu objetivo es mejorar tu composición corporal. Hay cosas que nosotros tenemos que saber de ti, como por ejemplo, cuál es el peso ideal que necesitas cargar, ¿no? Pues vamos, estás en 50, pues súbela a 55. ¿Por qué? No, siempre hay que tener un porqué. Entonces, no, ujú, no, 55 creo que no, vamos a meterle 53, vamos a meterle 52, tu 80% es este, tu 90% es este. ¿Sabes qué? Ahora, hoy sí vamos a trabajar a tu 100%, ¿no? No siempre podemos trabajar a tu 100% del peso levantado. Bueno, entonces eso sí es una regla que tenemos, todo lo que hacemos siempre tiene un porqué. Y algo también es nuestra salud articular. Todos los atletas que vienen,
Hablo a atletas profesionales y también al atleta que yo le llamo atleta, de la persona de 60 años que solo viene por salud o 70 años que solo viene por salud. Tienen un plan de al inicio de mejor articular, de la rodilla, de la cadera, de la espalda, del cuello, de todo, ¿no? Es a lo que nosotros le llamamos la preparación del movimiento. Es esa primera fase de 10, 15 minutos en donde haces una entrada en calor, pero también trabajas mejora de la amplitud de movimiento, idea de estabilidad en la rodilla, todos estos planes, digamos, como preventivos de lesión. Eso es parte del sistema. Y ya posterior a eso, los ejercicios que hagas dentro del entrenamiento ya van a ir acorde a tu objetivo, ¿no? Quizás el tuyo sea mejorar tu composición corporal, pues va más ir encaminado a la carga de levantamiento de pesas. Si vas más enfocado al rendimiento, entonces tendremos un plan, debemos trabajar velocidad, potencia, fuerza, etcétera, agilidad. Entonces todo va a ir acorde al deportista, pero sí no podemos priorizar el rendimiento o cumplir tu objetivo, sea como sea, sin mejorar tu salud, sin que tú seas más sana, porque va a llegar un momento que aunque cargues 150 libras, 200 libras en sentadilla, quizás va a llegar un momento en que la cadera va a estar a su máximo por esa deficiencia que tenías y te va a llevar a una lesión. O vas a llegar a los 50 y 60 años y vas a decir, oye, tengo tan atrofiada la cadera y tengo tan limitado que tengo un desgaste que voy a necesitar una prótesis de cadera, ¿no? Por esos sencillos 5, 6, 7 minutos que tienes que dedicar día a día a mejorar y mover la amplitud de movimiento. Muchas veces me preguntaban, ¿no? Oye, ¿por qué los bebés se pueden mover y son como ligas? Bueno, esa capacidad es la que todos tenemos. La Ujú, fuimos perdiendo con el tiempo por no ujú, estimularla y no trabajarla, ¿no? Le empieza a trabajar, le empieza a estimular y de repente ves actividades como el yoga, por ejemplo, ¿no? Que tienen posturas, que dices, no, yo jamás voy a llegar a esa postura. Y de repente lo entrenas, te trabajas, te preparas y llevas. Entonces son capacidades que hemos ido perdiendo y que normalizamos el no mover bien una cadera. Ah, pues es que el 90% de la gente no puede llegar ahí o no puede tocar sus puntas. Está mal. O sea, es algo ujú. que es una capacidad que perdiste. Vayas a los Juegos Olímpicos o seas un empresario o un oficinista. Ujú. Sí, total, justo llega un punto donde, o sea, al principio queremos vemos los resultados muy rápido porque no está nuestro cuerpo acostumbrado al movimiento, porque estás quedando más calorías, naturalmente se van a ver los resultados, pero si ya llegaste a un punto donde no es que tú lo estés haciendo mal, sino como el buscar una asesoría profesional para que pueda encontrar en qué punto puedas lograr los objetivos que quieras, porque sí, esto creo que es de lo más recurrente que he escuchado, el que no veo los resultados, ya llevo tantos años en el gym, y entonces te empiezas hasta a pagar, ¿no? O sea, como de Claro, no claro, sí. disfrutarlo, que eso también, creo que no lo hablamos, pero es bien importante, disfrutar lo que haces, un ambiente que la parte de auto de tu equipo sí se ve un buen ambiente y en el que también es importante rodearte de esas personas con esa energía para poder entrenar de la manera en la que tú puedas sentirte bien y pues mira, yo para finalizar, que te comentaba esta parte de los tiempos, hay un juego de afirmaciones. Te voy a dar dos y tú me vas a responder si estás de acuerdo o no y el por qué. Ok. La primera es, la mayoría de los atletas entrenan duro, pero no entrenan inteligente. Te puedo decir que sí. O sea, desafortunadamente en México todavía estamos en eso. En otras partes del mundo quizás no, pero sí. Porque tenemos mitos que tenemos que ir desarrollando, tenemos mitos que tenemos que ir derribando y bueno, es así, ¿no? Por creencias que hemos tenido, pero sí, desafortunadamente sí. Hay que priorizar la calidad de entrenamiento y del movimiento y bueno, tener un programa específico siempre va a ser bueno para ti. Perfecto. El descanso, parte del entrenamiento. Sí, sin duda. Hay algo que yo siempre trato de inculcar a toda la gente que viene, es que pues todos los días, digamos, es día de partido, aunque no compitas. Y entonces tú juegas, si tú tienes una final y vas a jugar el sábado, el viernes comes muy bien y duermes muy, no, todos los días es día de partido. O sea, si tú haces eso repetidamente y duermes bien y comes bien y entrenas bien y te mantienes con una buena salud mental y, o sea, esto no solamente se hace previo al partido, o sea, todos los días son día de partido, entonces sí, el descanso es donde todas nuestras células se reparan y donde todo el cerebro empieza todo su proceso de recuperación y reparación. Incluso te podría decir que lo pondré en un punto arribita, más importante que entrenar bien. Sí, o sea, yo creo que una nutrióloga que tuve me decía,
No importa que no hayas entrenado, o sea, vaya, si no duermes bien, Claro, prioriza, ¿no? Y yo me lo pasé por alto siempre, sí, pero mira, esa es una gran señal, y es que claro. sí lo hacemos, ¿no? Y también me gustaría saber, por ejemplo, tú que te rodeas de tantas personas y tantos profesionales dedicados al deporte, una persona, te decía que me gusta verlo en un atleta, ¿no? Pero en una persona que no compite. ¿De qué profesionales, por ejemplo, dime 5, sí le debemos invertir? O sea, por ejemplo, justo estaba hablando con un amigo apenas y me decía: "Oye, es que", pero él me decía: "Si yo quiero atraer este tipo de niña que me gusta, pues yo también quiero trabajar en mí". Entonces él empezó de que, con un coach, con un nutriólogo, incluso yo lo pienso dermatólogo. A veces nos decían que hasta el o sea, un buen odontólogo tenía que ver con el performance y yo me volaba la mente, pero tampoco quiero que me digas de un atleta olímpico que ese sí debe tener 20. Cinco profesionales que sí o sí debes tener en tu vida si es que quieres tener un buen performance. Sí, sí, o sea, una persona de alto rendimiento. Hablamos del empresario, de la persona de la oficina o la gente que quiere conseguir cosas, ¿no? Que tiene este fuego. Pero no sé si vayan en orden, pero te lo voy a decir para mí en orden de importancia. Para mí la psicología va el número uno. Posterior a eso, ya el número a lo mejor no va en orden. Pero a mí el Okey, tema psicológico para mí es el uno, porque si no estás bien no puedes hacer nada, ¿no? O sea, si no estás bien mentalmente, no puedes hacer nada, no puedes ir a tu límite, no puedes entrenar bien. Por supuesto que no vas a comer bien porque va a ser resultado también de esa parte psicológica como respuesta que nosotros no conocemos, o respuestas de protección y mil cosas. Entonces, para mí la psicología es el número uno. De ahí la nutrición, el entrenamiento, sí o sí, o sea, creo que todos deben tener un nutriólogo y un entrenador capacitado, ¿no? Que sea especialista, porque también es entre los profesionales de la salud, ¿no? Y cada vez va a ir tomando mucho más auge. Eh, de ahí podría poner, otros, como un fisio, ¿no? O sea, igual en orden de importancia, porque no solamente tienes que ir cuando estás lesionado, así como tampoco al psicólogo vas solamente cuando estás en un tema de desorden mental, ¿no? Por supuesto que no. Entonces el fisio, y yo creo que a partir de ahí, ya el quinto quizás yo lo pondría muy aplicado a cualquier persona. O sea, quizás para uno sea el dentista, ¿no? Quizás para otros pueda ser ¿no? El ginecólogo, el tema renal para las mujeres. O claro. sea, ¿no? O sea, yo creo que Gastro, ya ese quinto ya lo podría dejar como persona, el dermatólogo, ¿no? Entonces ya esa parte de importancia va ahí, ¿no? Pero esos para mí serían los necesarios, ¿no? El psicólogo, el nutriólogo, el fisio y un entrenador. perfecto, me encanta. Sí, 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 al final si inviertes también de manera inteligente tu dinero y pues en ti, Claro. justo va a dar resultados y seguro vamos a estar del otro lado. Muchísimas gracias. Y finalmente, o sea, para un mensaje de cierre, Rodrigo, que me surgieron 800,000 dudas, pero bueno, Claro. ya tendremos oportunidad de que si alguien tiene alguna duda puntualmente, vamos a dejar tus datos y que se comuniquen contigo. Pero, ¿qué le dirías al atleta que siente que está dando todo, todo de sí, pero que no ve resultados? Yo creo que siempre la primera parte antes de buscar a tu alrededor, tienes que buscar en ti mismo, ¿no? Si realmente estás siendo disciplinado, si realmente estás invirtiendo el tiempo necesario, si realmente estás comprometido con lo que estás, buscando, porque muchas veces nos pasa eso y buscamos culpables fuera cuando el culpable está en nosotros. Posterior a eso, creo que sí, un deportista que hace todo, no bien y no mejora, sin duda pasa por algo de un tema de la salud, ya sea el entrenamiento que está llevando, o sea, el plan de preparación física no es el correcto, no está durmiendo lo suficiente, quizás está sobreentrenando, quizás necesita un tema de psicología, ¿no? A ver, a mí me han pasado muchísimas y he aprendido muchísimas cosas con atletas en donde hemos potenciado el rendimiento después de sesiones de psicología, ¿no? Con un profesional, o sea, brutal, ¿no? Y ese nivel de confianza brutal. Y entonces creo que si evalúas todo tu equipo de trabajo como deportista, ¿no? O como persona de alto rendimiento, vas a encontrar muy rápido el eslabón que ¿no? Oye, Ujú. es que tengo energía, no sé qué, me falta. Estás llevando un plan, un régimen alimenticio,
¿no? Entonces ya te vas con el nutriólogo y dices, oye, te falta consumir tanta proteína, tanto carbohidrato, estás consumiendo menos. O no, sí, pero bueno, el tema de psicología, no, o sabes que todo eso tengo cubierto, pero pues el entrenamiento. Entonces ve con alguien especialista que te evalúe y que a partir te dé un plan, ¿no? Yo les doy un consejo muy rápido. Si están tomando un plan de entrenamiento y no tienen evaluaciones constantes, ¿no? Entonces, eh, sencillamente hay una improvisación del entrenamiento, porque no tienes una lectura de qué está pasando, ¿no? O sea, te haces unos análisis, estás mal, y después te haces unos análisis, estás bien, perfecto, ya mejoré. Pero si tu plan de entrenamiento no existe esa forma de evaluar y no te dice tu entrenador que tienes que trabajar esto por una evaluación que te está haciendo, sin duda hay una deficiencia grande ahí. Ustedes evalúan como al atleta un poco así de que ya avanzaste tanto, aunque no se vea el reflejo como de Sí, resultados, sino que realmente antes aguantabas claro. tanto y ahora ya sí hay Sí, como y ese. hacemos evaluaciones de movilidad, por ejemplo, o sea, y te digo, ahora tu cadera derecha se mueve mal, hay que trabajarla, Ujú. aunque no sea tu objetivo, hay que trabajarla dentro de tu plan, evaluaciones de fuerza, cualquier atleta que llegue a Octo, evaluamos fuerza, evaluamos si el sistema cardiorrespiratorio, la movilidad, o sea, cosas básicas que todos deberíamos evaluar y deberíamos tener cómo estoy en mi sistema articular, en mi sistema muscular, cómo estoy en general. Hay un check-up físico de cómo estoy. Ya posterior a eso, hablaremos de la velocidad de 10 metros, de 100 metros, de tu sprint y lo que quieras mejorar. Pero sí necesitamos saber qué cantidad de fuerza tienes, cuál es la velocidad de cada repetición tuya mediante un dispositivo, que bueno, ya después, si hay tiempo, hablaremos en un segundo episodio de muchas más cosas, Claro, pero sí, es una importante una evaluación de todo, ¿no? No te puedo poner una sentadilla ahora sin saber cómo se mueve tu cadera, porque quizás te voy a exigir más de lo que tu cadera puede hacer. Entonces, después tenemos problemas lumbares, de la rodilla. Entonces, es importante ese check-up. claro, y fíjate que ahora lo dices y, o sea, yo me imagino a un atleta de, o sea, un corredor Fórmula 1 casi, casi que les tienen que evaluar todo y yo de, ¿por qué tanto si somos Claro, personas normales? Pero no, o sea, realmente qué importante es eso, o sea, porque eso te decía que a claro. poco nosotros nos tenemos que estar midiendo. Entonces, creo que en este episodio nos llevamos bastante aprendizaje, seguramente mucha tarea y aparte este episodio va a salir en enero también para que no se desmotiven, porque empezamos siempre con mucha intención y con mucha, como dices, Claro, fuego sí. y ganas de conocer el mundo en enero, y como dices, la constancia y que realmente te evalúes de estoy cumpliendo lo que me prometí, estoy siendo constante, los resultados no se ven de un día para otro, eso también hay que Claro, dejarlo claro. Entonces, claro, listo, no se me rindan a cumplir nuestros objetivos del dos mil claro. veintiséis Y ¿Te pues te bueno, gustaría agregar una sí, tarea claro, para la claro. gente que lo escucha muy rápida? Claro. Sí, Hay sí, sí, algo sí. que a mí me ha funcionado mucho y a los atletas siempre se lo recomiendo, que es algo de para mantenernos en el presente, que es la de la respiración consciente. Siempre lo hago 5 minutos en mi día, cierro los ojos, solamente me enfoco en mi respiración y se te vienen 1000 cosas a la cabeza. Tienes que hacer esto, 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 pendientes, no le hablaste a tal persona. Bueno, y a pesar de eso, seguir enfocado en tu respiración. 5 minutos con timer. Lo vemos muy fácil y van a ver qué tan complicado es. Qué tan complicado es dominar esa parte de sigo respirando con el mismo ritmo y bueno, 5 minutos solamente de su día y creo que eso puede ser un buen reto para el 2026 que nos va a ayudar en enfocarnos en el presente, o sea, en enfocarnos en lo que estoy haciendo actualmente, que lo que quiero respirar, perfecto. Lo que quieres entrenar, enfócate en el entrenamiento, no pienses fuera de lo que tienes y los problemas que necesitas resolver, ¿no? Y eso creo que es vital. Me encanta la tarea, todos hacerlo. ¿Esto es Sí. diario? ¿Lo recomiendas diario? A ver, yo lo hago diario, yo no soy el especialista adecuado para recomendarlo diario, no, pero yo sí, es una sugerencia, creo que no Ujú. nos viene mal y bueno, yo lo hago diario para un tema de un hábito, ¿no? Para crear Sí, ese hábito y, ¿no? Y cuando ya parece que lo dominaste, llegan otros temas y más bueno, y temprano. otra vez que te viene a la cabeza y bueno, sí, está bueno. Lo leí una vez, es un libro que leí que me gustó mucho, decía que cada quien lo haga como quiera hacerlo, Mm, porque al final no es una meditación, digamos, simplemente es un ejercicio para ujú. controlar y para poder estar presente y que tú puedas dirigir tu mente hacia lo que quieres hacer en ese momento, ¿no? Entonces, pues, si te quieres poner música, ponte música, si te quieres sentar en el piso, si te quieres acostar, incluso si quieres estar parado haciendo grounding,
yo lo hago sentado y listo. Incluso muchas veces, me pongo autorretos de que incluso lo puedo hacer en un aeropuerto con ruido, así, tratar de buscar, Órale, bueno, ese tipo de cosas, a mí por lo menos me ayudó mucho. O sea, me ayudó mucho en el aspecto de que no somos conscientes que no controlamos, que no estamos presentes en el momento. Y perfecto. hoy en día, pues, mucho más difícil. Creo que es un buen ejercicio. Perfecto, pues muchísimas gracias, te dan tarea y si la hacen, pues que nos comenten cómo les fue. Para Vale. cerrar el episodio, son 10 preguntas rápidas, todos los atletas la hacen y es lo primero que se te venga a la mente, resumido en una Vale. frase o en una palabra. Vale. Listo, empezamos. La primera pregunta es, ¿un campeón es? Disciplinado. Perfecto. Un atleta que te haya inspirado de cualquier deporte. Nadal y Curry. Perfecto. El mejor consejo que te han dado sobre entrenamiento o rendimiento. No todo es para todos. ¿Ok? Y un consejo que se escucha mucho y que está mal para dejar de seguirlos. Mientras más entrenes, más resultados vas a tener. El nombre del episodio literal. Sí, El así mejor es. hábito que tienes hoy. El entrenamiento y alimentación. Tu rutina matutina resumida. Me levanto 5:30 de la mañana, me preparo para ir, vivo muy cerca de mi trabajo, tomo mi suplementación, tomo mucha agua y electrolitos, a las 6 arranco a trabajar y bueno, a las 7 es innegociable mi café. No puedo vivir sin ese. Los de Veracruz no podemos vivir sin café. Sin duda. ¿Alguna película, documental o libro que nos recomiendes? El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Ay, yo lo amo. Me encanta y siempre que tengo que regalar algo a alguien que estimo mucho, regalo ese libro. Sí, está perfecto. Algunas personas, algo que pocas personas saben de ti. Que tengo ligeras manías antes de hacer algunas cosas. Antes de empezar a trabajar, por ejemplo, de que los billetes tengo que ponerlos siempre en orden, no puedo tener uno volteado. O sea, es curioso, pero bueno, poca gente sabe eso de mí. Oye, y justo le preguntaba a los atletas, te lo pregunto a ti, ¿no tienes como un ritual antes de competir? O sea, ¿o tenías algún ritual antes de entrar a algún partido? Eh, Soy mucho obviamente, de Dios, y además de eso siempre uso algo que puede ser cualquier elemento diferente, pero, pues, hoy uso esta cadenita y siempre me la pongo, pero si un día tengo que cambiarla, no pasa nada, no soy apegado a ella, Mm, pero necesito algo más que ok. siempre vaya conmigo. Entonces, eso sí, o una pulsera o algo. Entonces, sí, tengo que Sí. tener eso. Tenía un atleta que acaba de entrevistar que me dijo, yo tenía unos guantes, creo. Ah, no, no recuerdo, pero dice, los tuve que soltar porque si no era un apego, o sea, si no los Claro, usaba y los tuvo que sí, tirar para demostrarse que no eran los guantes, ¿no? Si no era ella. claro. No, no, Lo he sí, claro. escuchado. Y pues finalmente alguna canción que no te puede faltar para entrenar, esto lo vamos a integrar a la playlist de Spotify de Mente de Campeón. Híjole, me gustan un montón, pero a ver, yo creo que me gusta mucho, no sé si lo escuchen, sea muy famoso o no, pero es Eladio Carrión. Hay una canción que se llama Carta a Dios que me gusta mucho. Perfecto, pues la vamos a agregar a la playlist y con esto nos despedimos, Rodrigo. Bueno, vamos te va a pedir una mini selfie, Sí, para claro. tener el recuerdo de mi marco con atletas y con eso Sí, terminamos el podcast. Ahí está, listo. Perfecto, Rodrigo. Pues muchas gracias, en buenísimo. verdad aprendimos bastante, te Sí, lo juro. claro. No, no, gracias a ti, Ara. Creo que este contenido es de mucho valor. Hay que invitar a gente que lo escuche. El otro día, cuando me invitaste a escuchar algunos episodios, y creo que es muy importante porque creo que, a ver, es la vida diaria, ¿no? O sea, son atletas que muchas veces los vemos como inalcanzables y son personas que Ujú. sufren lo mismo que lo sufre una persona común. Y bueno, no, nada más agradecerte a ti, agradecer a tu comunidad y bueno, felicitarte por el trabajo que haces, que me parece pues muy bueno, la verdad. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a los que los escucharon.